El zumbido distante de la maquinaria resonó a través de la celda fría y tenuemente iluminada. Molina se acurrucó en el rincón más alejado. Su espíritu, una vez vibrante, ahora golpeado y roto por años de cautiverio, era una esclava personal comprada y comercializada entre la élite de la galaxia. Su especie, los humanos, eran raros. En este sector su presencia a menudo era explotada para el trabajo o peor entretenimiento. Había pasado los últimos 5 años de su vida en los rincones oscuros del espacio, comercializada como moneda hasta que aterrizó aquí en las garras de un notorio comerciante de esclavos conocido solo como el Doctor. El aire en los corrales de detención estaba viciado. Una mezcla de sudor, aceite y desesperación. El cuerpo de Lena tenía las marcas del abuso y el abandono, su piel pálida, sus músculos débiles por largos días de trabajo duro, sus ojos hundidos por las noches de insomnio, pero en lo profundo de ella, un destello de esperanza permanecía enterrado, bajo capas de agotamiento y miedo. Se estaba preparando para otra venta, y Alina había escuchado susurros entre los guardias. Un poderoso comprador estaba llegando, alguien que podría ser diferente de los monstruos que había conocido. Pero Alina había aprendido a no tener demasiadas esperanzas cada vez que pensaba que la libertad estaba cerca, pero le fue arrebatada dejándola más rota que antes. Las puertas de acero de los corrales crujieron al abrirse y la voz ronca de Dren llenó el espacio. «Levántense, inútiles. Tenemos un invitado especial esta noche y será mejor que se vean presentables». Alina mantuvo la cabeza gacha tratando de hacerse invisible mientras los guardias entraban arrastrando a los esclavos fuera de sus jaulas. Su corazón se aceleró mientras esperaba el momento inevitable en que vendrían por ella. Una mano pesada la levantó por el brazo. Los guardias la agarran. «¡Como hierro, muévete, humana!». El guardia gruñó empujándola hacia adelante. Alina tropezó, pero rápidamente encontró el equilibrio, sus pies descalzos recorriendo el frío piso de metal. La llevaron a un área común donde los esclavos estaban siendo frotados y limpiados para la inminente salida, mientras el agua fría salpicaba su piel. Alina no pudo evitar mirar a los demás, a su alrededor. Había extraterrestres, de todas las formas y tamaños, cada uno con sus propias cicatrices, sus propias historias de sufrimiento. Algunos como ella habían sido esclavos durante años, otros eran recién llegados, sus ojos todavía llenos del shock del cautiverio, sus pensamientos se dirigieron al comprador. ¿Qué tipo de persona gastaría su riqueza en vidas? Había visto a los peores de ellos, crueles, egoístas, tratando a sus esclavos como nada más que objetos. Pero, ¿y si este era diferente? ¿Y si había una oportunidad para algo más? Los guardias los acompañaron de regreso al área de detención una vez que estuvieron limpios. Lina fue colocada en la primera fila, sus rasgos humanos se destacaban entre los alienígenas. Drac quería presumirla. Los humanos eran raros y valioso en esta parte de la galaxia. A medida que pasaban las horas, la tensión en el aire se hacía más espesa. Los esclavos se susurraban entre sí intercambiando historias de intentos de escape de revueltas que habían sido brutalmente aplastadas. Alina permaneció en silencio. Su mente corría con pensamientos de lo que se avecinaba. Las puertas del almacén se abrieron con un siseo y una figura alta entró. No se parecía a nadie que Alina había visto nunca. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura y sus movimientos eran fluidos y decididos. Detrás de él seguía un pequeño grupo de soldados. Su armadura brillaba bajo las luces tenues. La voz del doctor era todo menos un gruñido cuando saludó a la figura. «Bienvenido, comandante. Eric, confío en que encontrarás la mercancía de tu agrado». Los ojos del comandante Plata escanearon las filas de esclavos, aterrizando brevemente en Alina por un momento. Sus ojos se encontraron y ella sintió que algo se agitaba dentro de ella. Su mirada no era fría ni cruel como las demás, era calculadora, sí, pero había algo más allí. Algo que no podía ubicar del todo. Drac continuó su discurso. «Ajena al intercambio silencioso, esta humana aquí, Alina, es un hallazgo raro, fuerte, resistente y aprende rápido. Podría ser de gran utilidad para ti, comandante». La mirada del comandante se detuvo en ella por un momento más antes de hablar. «Ella lo hará».
Se formó un hoyo frío en el estómago de Alina cuando la empujaron hacia adelante. Esto era otra vela, otro maestro, otra prisión. Pero cuando fue entregada a los soldados comandantes, algo en su comportamiento la hizo dudar. No era como los demás. No era cruel mientras la escoltaban fuera del almacén y dentro de la elegante nave negra que la esperaba afuera. La mente de Allen se aceleró. ¿Era esta su oportunidad? ¿Era este hombre diferente o simplemente estaba intercambiando una prisión por otra? Las puertas de la nave se cerraron detrás de ella sellando su destino. Pero en ese momento, Alina hizo un juramento silencioso de que sobreviviría como siempre lo había hecho y tal vez, solo tal vez, esta vez encontraría una manera de ser libre. La elegante nave tarareó suavemente mientras ascendía a través de la atmósfera dejando las calles sucias y la desesperación del complejo de esclavos DRX. Detrás de Alina, sentada tranquilamente en una cámara poco iluminada a bordo del barco, sus muñecas atadas por elegantes esposas metálicas, el silencio la presionó mientras la enormidad de su situación comenzaba a asentarse. Ya no era prisionera de DRX, pero eso no significaba que todavía no fuera libre. El comandante Eric no le había dirigido una palabra desde que la habían llevado a bordo. Sus soldados eran fríos, eficientes y distantes. La habían tratado como un objeto, no como una persona. Un duro recordatorio de que su estatus no había cambiado. Todavía era una esclava atada a la voluntad de otra persona, pero los ojos del comandante, el breve intercambio entre ellos, permaneció en sus pensamientos. Era como si hubiera habido algo tácito en su mirada, algo que insinuaba una posibilidad que no se había atrevido a considerar antes. Después de lo que parecía ser nuestro, la puerta del barco se abrió con un suave silbido. 2 soldados entraron. Sus botas resonaron contra el piso de metal, sin decir una palabra. Le abrieron las esposas y le hicieron un gesto para que lo siguiera. Alina vaciló. El miedo le apretaba el pecho. Pero no tenía muchas opciones. Había aprendido hace mucho tiempo que la resistencia solo traía más dolor mientras la guiaban por los elegantes pasillos de la nave. No pudo evitar maravillarse ante su cruda belleza, a diferencia de las oxidadas y decadentes naves en las que había estado antes, porque esta nave estaba impecable. Cada panel brillaba y el aire era fresco y limpio. Se sentía como otro mundo completamente alejado de la oscura y sofocante realidad que había conocido durante años. Llegaron a una puerta que se abrió para revelar una gran habitación abierta en el centro. Estaba el comandante Eric de espaldas a ella, mirando por una amplia ventana más allá del cristal. Las estrellas se extendían por la inmensidad del espacio. Allí su luz fría arrojaba un débil resplandor sobre la alta e imponente figura del comandante. Los soldados retrocedieron dejando a Alina parada sola en la entrada por un momento. El silencio colgaba pesado en el aire. Luego, sin girarse, Eric habló. «Debes tener muchas preguntas». Su voz era tranquila, casi gentil. Un marcado contraste con la fría indiferencia que había experimentado de otros maestros. La tomó por sorpresa y la dejó momentáneamente. Sin palabras, ¿quién eres? Finalmente preguntó con voz temblorosa levemente. ¿Por qué? ¿Me compraste? Eric giró lentamente sus ojos plateados fijándose en los de ella. La estudió por un momento antes de hablar como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Mi nombre es Comandante Eric Vera. No soy como los otros que te han poseído. Alina, no te veo como una posesión. Su corazón dio un vuelco. Sus palabras eran extrañas para ella, casi demasiado buenas para ser verdad. Había escuchado dulces mentiras antes, promesas de libertad solo para ser traicionada. Pero algo en el tono de Eric, su mirada firme la hizo querer creerle, aunque apenas se atrevió a hacerlo. «Entonces, ¿qué soy yo para ti?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Eric dio un paso más cerca. Su expresión era ilegible. «Ahora eres libre, Alina». Las palabras la golpearon como un golpe físico que le quitó el aire de los pulmones. «Libre». Ella lo miró fijamente. Buscó en su rostro cualquier signo de engaño, pero no encontró ninguno. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba aquí,
No sabía cómo reaccionar. Libre, repitió la incredulidad espesa en su voz. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Eric volvió su mirada. Las estrellas fuera de la ventana, su voz pensativa mientras hablaba, porque he visto demasiado sufrimiento en esta galaxia, demasiada crueldad. Una vez fui parte de ella, pero ya no. No puedo cambiar el pasado, pero puedo sacudir el futuro, y parte de eso es terminar el ciclo de opresión. Lina sintió una sensación extraña surgiendo dentro de ella, algo que no había sentido en años esperanza, pero era frágil como una lámina delgada dispositivo, y tenía miedo de pisarlo. Demasiado pesado. No entiendo pararse, dijo dando un paso tentativamente hacia adelante. ¿Por qué? Yo porque ahora los ojos de Eric se encontraron con los de ella nuevamente, más suave esta vez, porque creo en segundas oportunidades para ti y para mí. La habitación cayó en silencio mientras Alina procesaba sus palabras durante tanto tiempo. Había sido prisionera, una herramienta para ser usada y descartada. Ahora le estaban diciendo que era libre, que tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero las cicatrices de su pasado eran profundas, y la confianza no llegaba fácilmente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Su voz se estabilizó mientras trataba de reprimir la ola de emociones que se estrellaba contra ella. Eric la miró por un momento antes, respondiendo: ahora decides que puedes quedarte a bordo de este barco, y yo me aseguraré de que te cuiden, o si lo deseas puedo ayudarte a encontrar un nuevo hogar lejos. De aquí donde puedas comenzar de nuevo, la elección es tuya. La elección es tuya. Esas palabras resonaron en su mente. Durante tanto tiempo su vida había sido dictada por otros, sus elecciones robadas. Ahora estaba parada al precipicio de algo desconocido, algo aterrador pero estimulante. Respiró profundamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. No sé qué hacer. Nunca antes había sido libre. Eric le dio un pequeño asentimiento de comprensión. Tómate tu tiempo. No hay prisa, cuando estés lista lo sabrás, mientras se volvía hacia las estrellas. Alina se quedó congelada en su lugar, el peso de su recién descubierta libertad presionándola por primera vez en años. Su futuro era suyo para decidir. Pero con esa libertad vino el miedo, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso y miedo a confiar de nuevo. Pero mientras miraba al hombre frente a ella, el que le había dado esta oportunidad, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Tal vez pudiera aprender a confiar de nuevo, y tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar algo que había pensado que había perdido por mucho tiempo. Elina pasó los siguientes días a bordo de la nave del comandante, adaptándose a la sensación desconocida de libertad. Cada mañana se despertaba en una pequeña habitación privada, un lujo impensable. Después de años de estar hacinada en sucios cuartos de esclavos, la nave estaba tranquila, con solo el suave zumbido de sus motores y el ocasional sonido de soldados que pasaban por los pasillos. Nadie la molestaba, ni siquiera Eric, que mantenía su distancia permitiéndole el tiempo que le había prometido. Pero, a pesar del silencio, su mente era todo lo contrario. Todavía corría con miles de preguntas e incertidumbres. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A dónde podía ir? ¿Cómo podría siquiera comenzar a reconstruir su vida después de tantos años de cautiverio? El cuarto día, mientras miraba por la estrecha ventana de su habitación, observaba pasar las estrellas borrosas. Escuchó un golpe en la puerta. Su corazón dio un vuelco, reflejo nacido de años de miedo, pero se obligó a respirar profundamente. «¡Entra!», dijo con voz tranquila, pero la puerta se abrió y, para su sorpresa, no era uno de los soldados, era Eric. Entró en la habitación. Sus ojos plateados captaron la luz tenue. Hoy no había armadura, solo un simple uniforme negro que le daba una presencia menos imponente y más accesible. Se quedó de pie en la puerta por un momento antes de hablar. «Quería ver cómo estabas», dijo su tono gentil. «¿Cómo estás aguantando?». Elina no estaba segura de cómo responder. ¿Cómo estaba aguantando? Ya no estaba encadenada, golpeada o muerta de hambre, pero el peso de todo lo que había pasado todavía se aferraba a ella como una sombra. Miró las estrellas afuera como si buscara respuestas entre ellas. «No sé», admitió. «Estoy tratando de darle sentido a todo». Eric asintió y dio un paso más hacia la habitación, dándole espacio pero sin cerrar la puerta.
Detrás de él, parecía sentir el delicado equilibrio que estaba manteniendo entre su miedo a lo desconocido y su esperanza tentativa por el futuro, ¿entiende? Dijo suavemente: no es fácil seguir adelante con algo como lo que has pasado, pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo. Sola Alina volvió su mirada hacia él, sorprendida por la sinceridad en su voz. Durante tanto tiempo había estado rodeada de personas que la veían como un objeto, una herramienta. Pero aquí estaba un hombre, alguien poderoso, ofreciéndole algo más, la idea de confiar en él, de permitirse confiar en alguien nuevamente. Era aterradora, pero algo sobre Eric le hizo querer creer que él era diferente. No me debes nada, dijo su voz firme. Pero insegura, no entiendo por qué estás haciendo esto. La expresión de Eric se suavizó, dio unos pasos más cerca, con cuidado de darle el espacio que necesitaba, mientras demostraba que él no era una amenaza. Te lo dije antes, Alina, he visto demasiado sufrimiento. He sido parte de él y no puedo borrar eso, pero puedo intentar arreglar las cosas empezando por ti. Ella lo miró fijamente por un largo momento, sopesando sus palabras. No había rastro de engaño en sus ojos, ninguna malicia escondida bajo la superficie. Él estaba hablando desde el corazón, y por primera vez en mucho tiempo, Alina sintió que ella misma comenzaba a creerle. Dijiste que podía quedarme ella. Dijo en voz baja que no tenía que irme. ¿Eso sigue siendo cierto? Eric asintió. Lo es, puedes quedarte aquí mientras quieras. Esta nave puede ser tu hogar si eso es lo que eliges. Hogar, la palabra le parecía extraña. No había tenido un hogar en años, solo jaulas, celdas y rincones oscuros donde podía esconderse. La idea de tener un lugar al que pertenecer para sentirse segura era casi demasiado para procesar. ¿Qué haría aquí?, preguntó la incertidumbre arrastrándose en su voz. No sé cómo vivir así. Solo he sido una esclava, eres más que... Eso dijo Eric. Dijo firmemente, sus ojos encontrándose con los de ella, con convicción. Has sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no podría. Imaginar, eres más fuerte de lo que sabes. Lena tragó saliva, emociones surgiendo. En su pecho había pasado tanto tiempo sintiéndose débil, impotente, que la idea de fuerza era casi imposible de comprender, pero las palabras de Eric tocaron algo profundo. Dentro de ella algo que había estado enterrado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. ¿Y si fallo?, susurró su voz traicionando su miedo. ¿Y si no puedo hacer esto? Eric se acercó, su voz baja pero firme. Entonces lo intentarás de nuevo y estaré aquí para ayudarte. No tienes que hacer esto sola. Alina. Sus palabras eran un salvavidas, algo a lo que aferrarse en el mar de incertidumbre en el que se estaba ahogando, no confiar plenamente en él. Pero ¿cómo podría hacerlo? Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que la hizo querer intentarlo. Después de una larga pausa, Alina asintió. Está bien, dijo suavemente. Me quedaré. Una pequeña sonrisa de alivio tiró de las comisuras de los labios de Eric. Bien, no hay prisa, tómate todo el tiempo que necesites. Cuando estés lista, podemos averiguar qué sigue juntos. Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir de la habitación, Alina habló de nuevo. Eric hizo una pausa y la miró con expresión abierta. Gracias, dijo. Su voz se llenó de una gratitud tranquila que no esperaba sentir. Él asintió con la cabeza, un toque de calidez en sus ojos plateados. De nada, Alina, mientras la puerta se cerraba detrás de él. Alina se sentó en la pequeña cama. Su mente daba vueltas con todo lo que acababa de suceder por primera vez en años. Sintió que tenía una opción, una voz en su propia vida. Era aterrador, pero también emocionante. El camino por delante era incierto, y sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo. Tiempo en el que no se sentía completamente sola, y eso fue un comienzo. Los días se convirtieron en semanas a bordo de la Sleek Starship y Alina lentamente comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Las rutinas de la tripulación de la nave se volvieron familiares y, aunque se mantenía mayormente sola, comenzó a sentirse menos como una prisionera y más como parte de algo, aunque ¿qué exactamente no era? Seguro Eric, fiel a su palabra, le dio espacio, no le hizo exigencias, no. Trató de obligarla a nada, pero ocasionalmente se cruzaban en los pasillos o en el comedor, y cada vez que él le ofrecía un pequeño asentimiento, un
Silencioso recordatorio de que él estaba allí. Si lo necesitaba, era un tipo extraño de consuelo, uno que nunca antes había conocido. Aún así, la confianza era algo difícil de reconstruir cada vez que sentía una pizca de calidez hacia él, o la tripulación. Una voz en el fondo de su mente le recordaba su pasado, en el que había confiado antes. Había bajado la guardia y solo le había traído dolor. Esto no podía ser diferente, se dijo a sí misma a menudo una noche. Mientras la mayoría de la tripulación del barco dormía, Alina se encontró incapaz de descansar los sueños. No, las pesadillas habían regresado, imágenes de cadenas frías, voces ásperas y las manos brutales de sus captores la perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, vagaba por los pasillos vacíos tratando de sacudir los recuerdos de su mente. Finalmente, se encontró en la cubierta de observación del barco, un gran espacio abierto con enormes ventanas que daban una vista sin obstáculos de las estrellas. Era tranquilo aquí, pacífico, y por un momento la inmensidad del espacio calmó la tormenta STM dentro de ella. Pero no estaba sola. Eric estaba de pie en el otro extremo de la habitación mirando. Hacia la extensión infinita estaba vestido simplemente como siempre, su uniforme oscuro. Mezclándose con las sombras a su alrededor, no pareció notarla al principio, perdido en sus propios pensamientos, pero después de un momento, giró la cabeza ligeramente reconociendo su presencia. ¿Tú tampoco podías dormir?, preguntó en voz baja, pero, llevándola a través de la habitación, Lena dudó, insegura si debía quedarse o irse, pero algo en su tono la hizo quedarse. No, dijo suavemente, caminando unos pasos. Más cerca, pero aún manteniendo su distancia. ¿Es difícil calmar mi mente estos días? Erika sintió su mirada regresando a las estrellas. Conozco la sensación. Hubo un largo silencio entre ellos, el único sonido, el leve zumbido de los sistemas de la nave Alina. No estaba segura por qué, pero sintió una extraña atracción por hablar con él. Tal vez era la hora tardía, el silencio del barco, o el hecho de que había estado cargando sola el peso de su pase durante tanto tiempo, pero algo en este momento la hacía sentir segura, como si pudiera dejar ir un poco de esa carga. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo su voz vacilante. Eric se giró para mirarla completamente, ahora sus ojos plateados. Curiosos pero pacientes, por supuesto. ¿Por qué lo haces, Alina?, preguntó abrazándose. ¿Por qué me salvaste? No tenías que. Soy solo una persona. Podrías haberme dejado ir, dejar que alguien más me comprara. Entonces, ¿por qué? Eric se quedó callado por un momento. Su expresión pensativa. Respiró hondo. Sus ojos se alejaron momentáneamente de los de ella. Porque he pasado la mayor parte de mi vida haciendo cosas incorrectas, dijo su voz cargada de arrepentimiento. Seguí órdenes. Lastimé a personas. Personas destruyeron vidas. Fue fácil decirme a mí mismo que lo estaba haciendo por el bien mayor, que no tenía otra opción. Pero después de un tiempo, el peso de todo se vuelve demasiado. La miró a los ojos nuevamente. Sus ojos plateados se llenaron de una especie de tristeza que no había esperado. Cuando vi lo que Drac estaba haciendo, se sintió como una oportunidad de hacer algo bien, para tomar una decisión diferente. Lena lo estudió tratando de darle sentido a sus palabras. Había pasado tanto tiempo rodeada de personas que solo pensaba en ellos mismos, que usaban a otros para su propio beneficio. Escuchar a alguien como Eric, un hombre con poder y autoridad, admitir que se sentía culpable por querer cambiar, era casi increíble. Y a los demás les preguntó en voz baja a los otros esclavos qué les había pasado. Su expresión se oscureció y supo la respuesta antes de que él hablara. La mayoría fueron vendidos a otros por ese, dijo su voz sombría. No pude detenerlos a todos. Una punzada de culpa retorcida en el pecho de Elina. La habían salvado, pero muchos otros habían sido dejados atrás todavía, atrapados en el mismo infierno del que había escapado. No debería estar aquí, susurró su voz cargada de emoción. No debería ser libre mientras sigan sufriendo. Eric se acercó, su mirada intensa, pero no cruel. No puedes decir, salva a todos, Alina. No eres responsable de su dolor, pero yo era uno de ellos, argumentó su voz alzándose con frustración. Sé cómo es, sé lo desesperado que se siente, como
¿Puedo seguir adelante, Eric? La miró por un largo momento mientras, sí, sopesar sus palabras cuidadosamente. Seguir adelante no significa olvidar, dijo suavemente. No, significa ignorar lo que le está pasando a los demás, pero se te ha dado una oportunidad, una que muchas personas no tienen. Puedes elegir qué hacer con ella. Elena ahogó su respiración en la garganta. Sus palabras la golpearon profundamente, agitando algo dentro de ella. Tenía razón. No podía salvar a todos, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Tenía que haber una manera de hacer que su libertad significara algo para usarla para ayudar a aquellos que todavía estaban sufriendo. Entonces quiero hacer algo, dijo su voz, firme ahora, llena de determinación. No quiero quedarme sentada aquí. Mientras otros todavía están encadenados, quiero ayudar. La expresión de Eric se suavizó, y por primera vez vio algo como aprobación en sus ojos. Lo harás, dijo. Me aseguraré de ello. Mientras estaban juntos en la tranquila plataforma de observación, las estrellas extendiéndose ante ellos, Alina sintió un cambio dentro de ella. Las sombras de su pasado todavía estaban allí, acechando en los rincones de su mente, pero por primera vez, en mucho tiempo, no parecían tan abrumadores. Ya no estaba sola y tal vez había una manera de convertir su dolor en algo más, una manera de hacer una diferencia. En las semanas que siguieron, la vida de Alina a bordo de la nave de Eric comenzó a tomar una nueva forma. Lo que alguna vez había sido una existencia tranquila, casi pasiva, ahora se sentía como un despertar lento pero deliberado. La nave era una nave bulliciosa y bien organizada, y aunque Alina se mantuvo cautelosa, no pudo evitar notar el sentido de propósito que guiaba a su tripulación. Estos no eran los soldados brutales e insensibles que alguna vez había conocido. Eran agudos, disciplinados y, al menos hasta cierto punto, leales a Eric de una manera que la intrigaba. Fiel a su palabra, Eric no solo la dejó en la oscuridad, la llevó a las operaciones de la nave, dejándola observar, aprender y lentamente, muy lentamente, ganó la confianza de quienes la rodeaban. Tenía sus propios aposentos, ahora modestos, pero privados, y aunque todavía luchaba con el peso de su pasado, el miedo abrumador que había llevado durante años comenzó a aflojar su control. Eric mismo era una presencia constante, aunque siempre distante, siempre manteniéndose apartado de ella de alguna manera tácita. Verificaría su progreso, preguntaría por su bienestar y se aseguraría de que estuviera aprendiendo a navegar por las complejidades de la galaxia más allá de la esclavitud, pero él nunca la presionó para más, nunca le exigió nada. Entonces un día, las cosas comenzaron a cambiar. Aleno estaba en el comedor de la nave, comiendo tranquilamente, solo cuando un pequeño grupo de miembros de la tripulación se sentó cerca. No hablaban en voz alta, pero los instintos agudizados de Alina captaron en su conversación algo sobre una reunión, sobre las tensiones que aumentaban en un sistema cercano. Ella fingió no escuchar, pero cada palabra que decían parecía despertar algo dentro de ella, una curiosidad que había estado latente durante demasiado tiempo. Más tarde esa noche encontró a Eric en la sala de control de la nave, de pie frente a una serie de mapas holográficos y gráficos estratégicos. Estaba solo como siempre, su ceño fruncido en concentración. Ella flotó en la puerta por un momento, insegura de si debía interrumpir. «Estás aquí para preguntar sobre los susurros, ¿no es así?» La voz de Eric cortó el silencio. Sin darse la vuelta, Alina parpadeó sorprendida. «¿Cómo lo hiciste? Sé todo lo que pasa en esta nave», dijo volviéndose para mirarla. Había una pequeña sonrisa de complicidad en sus labios, del tipo que lo hacía parecer menos distante, menos el imperturbable comandante. «La había conocido por primera vez y sé que has estado escuchando». Alina se cruzó de brazos, manteniéndose firme. «No soy una niña. Eric, si pasa algo, merezco saberlo». Él asintió. Su sonrisa se desvaneció cuando su expresión se volvió seria. «Tienes razón. ¿Lo haces?» Le hizo un gesto para que se acercara, y ella se acercó a él mirando hacia abajo al brillante mapa holográfico que mostraba varios sistemas estelares en el sector. Eric Stinger trazó uno de los puntos más brillantes. «Este es el sistema de Center Prime. Es una ubicación clave para las operaciones de DRX, uno de sus mayores centros de comercio de esclavos». La respiración de Vina se atascó.
El solo Ning le envió un escalofrío por la columna vertebral. DRX todavía tiene tanto poder, dijo Eric con voz sombría, pero no por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? El corazón de Allen latía con fuerza. Una mezcla de miedo y esperanza se arremolinaba. Dentro de ella hay una resistencia creciente. Eric explicó una red de personas que están luchando contra los esclavistas, contra los gobiernos corruptos que hacen la vista gorda ante el sufrimiento de otros. Han estado operando en las sombras, reuniendo aliados y recursos. Lenta, pero seguramente están progresando. Los ojos de Alina se abrieron de par en par. Había escuchado rumores de rebelión en los corrales de esclavos, susurros de levantamientos de personas que luchaban, pero nunca había creído que pudieran ser reales. Los esclavistas eran demasiado poderosos, su control era demasiado fuerte. ¿Eres parte de esta rebelión? La mirada de Eric era firme, inquebrantable. Ahora su corazón dio un vuelco. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estabas lista, dijo con voz suave pero firme. No quería abrumarte con más de lo que podías manejar, pero eres más fuerte de lo que crees. Alina y yo creemos que ahora estás lista. Alina tragó saliva. Su mente corría pensando en luchar contra las personas que la habían encarcelado, contra la crueldad que había soportado durante tanto tiempo, que era aterrador, pero también era emocionante. Esta era la oportunidad que nunca había pensado que tendría, no solo de sobrevivir, sino de marcar una diferencia. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con voz firme a pesar del miedo que bullía en su interior. Eric la estudió por un momento, sus ojos plateados buscando los de ella como si estuviera midiendo la profundidad de su resolución. Hay una misión que se avecina, una peligrosa. Hemos estado planeándola durante meses. Un asalto a una de las instalaciones clave del doctor en Center Prime. Está fuertemente custodiado, pero si podemos tomarlo, haremos sus operaciones en ese sistema. Liberaremos a miles de esclavos. El pulso de Elina se aceleró y tú quieres que me vaya. No te obligaré, Eric dijo su tono. En serio, has pasado por suficiente, pero creo que puedes ayudar. ¿Sabes cómo funcionan estos lugares? ¿Cómo los esclavistas piensan que podría ser invaluable para la misión? El peso de sus palabras flotaba en el aire. Alina sintió miles de emociones, remolinándose en su interior. Miedo, ira, esperanza, determinación. Una parte de ella quería correr, esconderse del peligro, protegerse, pero otra parte de ella, una parte que no había sentido en mucho tiempo, estaba lista. «Para luchar, lo haré», dijo su voz llena de una tranquila determinación de acero. Estoy en Eric asintió con un destello de respeto en sus ojos. «Bien, nos vamos en 2 días. Las próximas 48 horas». Pasó como un borrón. Lena fue informada de los detalles de la misión, una infiltración en la fortaleza de DRX, seguida de un ataque. Coordinado a las defensas de la instalación, ella sería parte de un pequeño equipo encargado de deshabilitar los sistemas de seguridad desde un costado mientras Eric y el resto de la tripulación lanzaban el asalto. Era un plan peligroso, pero era su mejor oportunidad de derribar las operaciones de Trinks en el sistema, y para Alina era más que eso, era una oportunidad de contraatacar al hombre que la había mantenido encadenada para recuperar un pedazo de la libertad que le habían robado. Mientras el equipo se preparaba para partir, Alina se encontró de pie en el borde del hangar mirando las estrellas una vez más. La inmensidad del espacio que una vez la había hecho sentir tan pequeña e insignificante, ahora parecía llena de posibilidad. Eric se acercó a ella, su presencia calmada y firme como siempre. «¿Cómo te sientes?», admitió Alina nerviosa, pero lista lo harás. «Genialmente», dijo Eric, su voz llena de tranquila confianza. «Recuerda que no estás sola en esto, estamos en todo esto juntos». Lena asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza en su pecho por primera vez en mucho tiempo. Sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, luchando por algo más grande que ella misma, mientras la nave se lanzaba hacia las estrellas en dirección a Center Prime. Alina sintió que un fuego se encendía dentro de ella. Esta era su oportunidad de contraatacar para luchar por la libertad que alguna vez había creído imposible, y no se detendría hasta que cada cadena se rompiera. El descenso a Center Prime fue turbulento. La atmósfera estaba llena de las tormentas características del planeta. Alina se apoyó contra las frías paredes metálicas de la nave cuando se cerró bajo la presión de el descenso.
El sonido de los motores funcionando llenó la cabina subrayado por el distante retumbar del trueno del planeta de abajo. Estaba a punto de caminar directamente hacia el corazón del Imperio DRX. Herrick estaba al timón, sus manos firmes en los controles. Su rostro era una máscara de calma, la misma determinación inquebrantable que había llegado a reconocer en él. El resto del equipo de infiltración se sentó en silencio. Sus rostros estaban tensos pero concentrados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La mente de Alina corría a toda velocidad mientras se acercaban a la superficie del planeta para la que había entrenado. Había repasado cada detalle de la misión una docena de veces, pero todavía se sentía como una tarea imposible. La idea de estar de regreso en la guarida de un esclavista o enfrentarse a las fuerzas del Doctor, posiblemente incluso al propio Doctor, le retorcía el estómago de miedo, pero el miedo era un compañero familiar. Había vivido con él durante tanto tiempo que ahora, frente al verdadero peligro, se sentía casi normal. Apretó los puños, obligando a la ansiedad a bajar y reemplazándola con algo más fuerte. Ira contra el Doctor, contra los esclavistas de la galaxia que habían dejado que esto sucediera, y una ira que podía usar. La nave aterrizó con un siseo sutil. Su tren de aterrizaje se asentó en el terreno rocoso de la superficie principal de Center. Eric resistió su presencia, ordenando mientras se giraba hacia el equipo. «Tenemos una ventana corta para lograr esto», dijo con voz firme. «Todos ustedes conocen sus roles. Manténganse alertas, manténganse concentrados y saldremos de esto en una pieza». Lena asintió. Otros con los nervios tensos como la cuerda de un arco. Ella era parte del equipo de infiltración junto con otros dos. Un alienígena silencioso pero agudo llamado Taran y una ex soldado Kira. Ellos serían los unos para desactivar los sistemas de seguridad de las instalaciones, permitiendo a Eric y su equipo de ataque moverse sin ser detectados si fallaban. La misión terminaría antes de que comenzara. La escotilla de la nave se abrió y el aire húmedo cargado de tormenta de Center Prime los inundó. Alina salió a la oscuridad. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo irregular. El resplandor distante del complejo de esclavos se alzaba frente a sus luces parpadeando. En la tormenta era una estructura imponente, una fortaleza diseñada para mantener a la gente adentro, y cualquier amenaza afuera. El equipo de infiltración se movió rápidamente, navegando por el terreno rocoso bajo la cubierta de la noche. Eric y el equipo de ataque se separaron en dirección a sus posiciones mientras Altaïron y Kira se dirigían a las defensas externas del complejo. El plan era simple. Alina usaría su conocimiento de las instalaciones de esclavos para encontrar una manera de entrar mientras Tyran pirateaba el sistema, para desactivar las alarmas de seguridad. Kira, un experto en armas, estaría a mano en caso de que se encontraran con alguna resistencia inesperada mientras se acercaban al complejo. El pulso de Alina se aceleró. Los recuerdos de su tiempo en lugares como este, el frío, la oscuridad, el miedo inundaron su mente, pero los apartó. Ya no se trataba de ella, se trataba de todos los que seguían atrapados en esas celdas. Tyron asintió y sus dedos volaron sobre un pequeño dispositivo en su mano, trabajando para atravesar la red de seguridad que rodeaba las instalaciones. Después de unos momentos tensos, emitió un gruñido bajo de satisfacción y el débil brillo del campo de fuerza parpadeó y desapareció. «Movámonos», Kira susurró su voz aguda con urgencia. Se deslizaron a través de la abertura ahora expuesta en el perímetro, moviéndose rápidamente hacia una de las entradas laterales. Elina abrió el camino. Su mente trazó un mapa del diseño a partir de los esquemas que Eric había proporcionado. La instalación era enorme, pero había pasado suficiente tiempo en lugares como este para saber dónde estaban los puntos débiles. Llegaron a una entrada de servicio y Alina se agachó. Sus dedos rozaron el panel de control. Su tiempo como esclava le había enseñado más que solo supervivencia. Le había enseñado a navegar por sistemas destinados a encarcelarla. Con unos pocos toques rápidos, pasó por alto la cerradura y la puerta se abrió con un suave siseo dentro. El aire era frío y estéril, el débil zumbido de la maquinaria llenando el silencio.
Las paredes eran de un gris metálico opaco, iluminadas por el duro resplandor de las luces del techo. La respiración de Alina se quedó atrapada en su garganta mientras los recuerdos regresaban corriendo de las celdas frías, la oscuridad interminable, la sensación de grilletes alrededor de sus muñecas, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tenían una misión que completar. La sala de seguridad está 2 niveles más arriba, susurró Alina, su voz apenas audible mientras lideraba el camino. Tyrone y Kira la siguieron de cerca. Detrás de sus movimientos silenciosos y precisos, se movieron rápidamente evitando a los pocos guardias que patrullaban los pasillos. El corazón de Alina latía con fuerza en su pecho mientras ascendían una escalera estrecha a la sala de seguridad, justo delante, si pudieran desactivar los sistemas. El equipo de Eric podría moverse sin ser detectado y liberar a los cautivos, llegando a la puerta. Tyrone se arrodilló, trabajando en el panel mientras Alina y Kira vigilaban. Los segundos pasaban, agonizantemente lento cada uno, sintiéndose como una eternidad, mientras esperaban la puerta para finalmente abrir con un suave clic. La puerta se abrió revelando la habitación tenuemente iluminada en el interior. Taran no perdió tiempo, moviéndose a la consola de control principal y sacando su dispositivo mientras trabajaba para desactivar los sistemas de seguridad. Kira estaba de pie junto a la puerta con su arma preparada para cualquier cosa. Mientras tanto, Alina no podía detener la avalancha de emociones que la golpeó mientras estaba de pie en esa fría habitación estéril. El pensamiento de todos esos esclavos atrapados, como ella había estado, era abrumador, pero no podía perder el foco, no ahora. Casi allí, Tyrone murmuró, sus ojos enfocados en la pantalla frente a él. Lina respiró profundamente, estabilizándose. Solo unos minutos más y habrían terminado, pero luego, justo cuando Taran estaba a punto de terminar la puerta, en el otro extremo de la habitación se abrió. El guardia entró, sus ojos se abrieron de par en par, sorpresa cuando los vio. Intrusos. El guardia gritó alcanzando su arma. Antes de que Alina pudiera reaccionar, Kiro ya se estaba moviendo en un borrón de movimiento. Ella disparó un solo tiro golpeando al guardia cuadrado. El cofre se desplomó al suelo con un ruido sordo, pero la alarma habían sido levantados. «Tenemos compañía», gritó Kira con voz aguda mientras se movía para atrincherar la puerta. Taran trabajó más rápido, sus dedos volaron por los controles. «Necesito más tiempo». El corazón de Alena se puso rojo cuando el sonido de pasos que se acercaban resonó por el pasillo. Se habían quedado sin tiempo. La misión se estaba desmoronando. Pero entonces, justo cuando los pasos se hicieron más fuertes, Tyrone soltó un grito triunfal. «Lo conseguí. La seguridad está apagada». Las luces parpadearon y el zumbido de los sistemas de seguridad se silenció. «Muévanse ahora». «Kira», ordenó con voz urgente. Salieron corriendo de la habitación, corriendo por los pasillos mientras el sonido de las alarmas sonaba a su alrededor. El equipo de Eric se estaría moviendo ahora y la pelea comenzaría en serio mientras se dirigían hacia el punto de extracción. La mente de Alina corría. La misión se había visto comprometida, pero la seguridad estaba baja. Eric todavía tenía una oportunidad de liberar a los esclavos. Tenían que salir ahora, pero en el fondo, Alina sabía que esto no había terminado. Drac estaría esperando y esta vez se enfrentaría a él. Different. Con cada paso que daba, su resolución se endurecía. Había venido aquí para romper cadenas y no se detendría. Hasta que el Imperio DRX cayera, el punto de extracción estaba a solo unos pasillos de distancia, pero el complejo se había convertido en un laberinto de caos. Luces rojas destellaban sobre ellos y las estridentes sirenas resonaban en las paredes metálicas. Cada paso que daban estaba marcado por el sonido pesado de botas persiguiéndolos. Las fuerzas de DRX se acercaban rápidamente. Kira lideró la carga de su blaster mientras Alina y Tyran la seguían justo detrás. La respiración de Alina entró en ráfagas superficiales. Sus músculos se tensaron con anticipación. Habían eliminado los sistemas de seguridad, pero no importaba si no podían salir con vida. «Kira se fue», gritó Alina al ver movimiento por el rabillo del ojo. Un par de guardias emergieron de un pasillo adyacente, sus armas en alto. Kira reaccionó instantáneamente.
Cayendo sobre una rodilla y disparando 2 tiros rápidos, ambos guardias cayeron en un destello de luz, sus cuerpos golpeando el suelo antes de que pudieran devolver el fuego. «Ya casi llegamos», gritó Tyron con voz tensa. Él ya estaba sacando las coordenadas en un pequeño dispositivo portátil preparándose para la extracción, pero el enfoque de Alina estaba en otra parte. Cuanto más se acercaban a la salida, más sentía la atracción de algo más profundo, algo inacabado, Drac. Él estaba aquí en alguna parte. En este complejo, moviendo los hilos de este imperio, como un titiritero, sí. Se iban ahora, él reconstruiría, y más vidas se perderían el pensamiento de él. Escapando una vez más, hizo que su sangre hirviera. Llegaron a una intersección final, donde los estrechos pasillos se abrieron a una gran bahía de carga tenuemente iluminada. Más allá de las imponentes cajas y maquinaria, Alina vio la nave de extracción. Una elegante nave negra esperando en el otro extremo, pero de pie. Entre ellos y la libertad había al menos una docena de guardias fuertemente armados. Daneth Kira murmuró en voz baja, sus ojos escaneando la habitación, en busca de una manera a través de demasiados para enfrentarlos de frente. Tyron miró. Su dispositivo: tenemos menos de 2 minutos antes de que todo este lugar entre en un bloqueo total. El corazón de Lina latía con fuerza en su pecho. No tenían tiempo para una lucha prolongada, pero retirarse tampoco era una opción. No con los guardias ya bloqueando su salida. La voz de Herrick crujió a través de ella. «Vamos, estamos en posición. Ve al punto de extracción». Ahora la mirada de Alina parpadeó hacia los guardias y luego de vuelta hacia los pasillos oscuros detrás de ellos. Esta era su oportunidad si dejaba que Drac se escapara. Ahora tal vez nunca volvería a tener otro, y en el fondo sabía que si lo dejaban atrás, esta pesadilla solo se repetiría para otros. Él tenía que ser detenido. «Voy tras el doctor». «Ah», dijo Ena, su voz firme pero llena de determinación. Kira se giró hacia sus ojos abiertos. «Estás loca. Nunca saldremos si te escapas ahora». Alina la miró a los ojos, su mandíbula apretada con resolución. «Si no lo derribamos, todo esto habrá sido en vano. Él solo reconstruirá. Tú lo sabes tan bien como yo». Tyron miró entre ellos. «Thor, no tenemos tiempo. Te compraré tiempo». «Alina», interrumpió su voz, calma pero inquebrantable. «Ve a la nave, te encontraré allí». Kira dudó, pero el sonido de pasos que se acercaban tomó la decisión por ella. «Bien», dijo, su tono agudo. Con frustración, pero mejor regresa sin decir otra palabra. Alina se giró y corrió de vuelta al laberinto de pasillos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía exactamente dónde estaba. Sería, pero su instinto la llevó más adentro del recinto, hacia la sala de control central. Él estaría allí supervisando todo como el monstruo calculador que era. Cuanto más se acercaba, más comenzaba a cambiar su entorno. Las paredes se volvían más elegantes, la iluminación más suave. Este era el corazón del recinto, el lugar donde el doctor operaba desde una posición de lujo y control, mientras sus prisioneros sufrían en la oscuridad. Finalmente, llegó a una puerta ancha marcada con la insignia que había llegado a asociar con el emblema dentado carmesí de Track, que había perseguido sus pesadillas durante años. Su respiración se quedó atrapada en su garganta cuando los recuerdos de su cautiverio regresaron. La tortura, el miedo, la impotencia, pero ya no. Alina activó los controles de la puerta y las enormes puertas de acero se abrieron con un siseo bajo. Entró con su blaster listo. La sala de control era enorme, llena de elegantes consolas y pantallas holográficas. Y allí, de pie en el centro, estaba Drac. Era tal como lo recordaba. Alto, imponente, con ojos oscuros depredadores que brillaban con inteligencia y crueldad. Llevaba un traje de diseño intrincado, uniforme negro y plateado, un símbolo de su autoridad, a su lado. 2 guardias corpulentos estaban listos, sus armas desenvainadas. Los labios del doctor se curvaron en una fría sonrisa mientras la miraba. «Ay, Alina, debo admitir que no esperaba que vinieras a mí». Alina levantó su blaster, su mano firme a pesar de la tormenta de emociones que rugían dentro de ella. «Esto termina ahora». Drac se rió suavemente, como si la idea lo divirtiera. «¿Crees que puedes matarme después de todo este tiempo? Todavía no. ¿Entiendes, no? Estoy fuera de tu alcance, pequeño humano».
El guardia dio un paso adelante, pero Drac levantó una mano deteniéndolos. Sus ojos estaban fijos en Alina, una mirada de diversión condescendiente en su mirada. Ha sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo. Drac continuó, su voz suave y confiada, pero siempre ha sido predecible. ¿Crees que puedes desafiarme, escapar de mí? Pero al final siempre terminarás justo donde te quiero. El agarre de Lena en su blaster se apretó, esta vez no. La sonrisa de Dren se desvaneció reemplazada por una frialdad acerada, la mató. Los guardias avanzaron, pero Alina fue más rápida. Se agachó y disparó 2 tiros rápidos. El primer guardia cayó instantáneamente. El segundo se tambaleó hacia atrás cuando un disparo lo alcanzó en el hombro antes de que pudiera recuperarse. Alina se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Golpeó la culata de su blaster en su cara y lo hizo estrellarse contra el suelo. El doctor apenas se estremeció cuando sus guardias cayeron. Simplemente observó su expresión ilegible. Mientras Alina estaba frente a él, su arma apuntó directamente a su pecho durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba denso por la tensión. El peso de su historia los presionaba. «Adelante», dijo Drac suavemente. Entrecerró los ojos. «Hágalo». El dedo de Lina se cernió sobre el gatillo. Había soñado con este momento durante años, el día en que finalmente se liberaría de él. Cuando pudiera poner fin a su reinado de terror, pero mientras estaba allí mirando a los ojos al hombre que le había robado tanto, algo dentro de ella cambió. Matarlo sería fácil, pero no sería suficiente. «No mereces una muerte fácil», dijo Alina bajando su arma. «Te enfrentarás a la justicia y vivirás lo suficiente para ver todo lo que construiste desmoronarse». Los ojos de Drac se abrieron de sorpresa solo por una fracción de segundo antes de que su rostro se endureciera nuevamente. Lina se movió rápidamente y activó un conjunto de restricciones en la consola al lado. Sus esposas de metal se colocaron en su lugar alrededor de las muñecas de Drac, atándolo al piso. Luchó, pero las restricciones se mantuvieron firmes. «Esto es para todos los que alguna vez lastimaste», dijo Alina con voz firme, «y para todos los que nunca tendrán que sufrir por ti». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a Drac atado e impotente mientras regresaba al punto de extracción. Alina sintió que un peso se levantaba de su pecho. La pesadilla había terminado, y por primera vez en años sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Espero que la adrenalina que había alimentado el cuerpo de Alina comenzara a desvanecerse mientras corría por el complejo. Pasos que resuenan en los pasillos ahora inquietantemente silenciosos con una oscuridad que capturó el otrora caótico complejo. Parecía que su persecución implacable había disminuido, pero no podía permitirse relajarse hasta que llegó al punto de extracción y vio a Kira y Tyron a salvo. Sin embargo, sus pensamientos no eran miedo. Por primera vez desde que la habían secuestrado hace tantos años, se sintió más ligera. Drac ya no era una fuerza intocable distante. Estaba atado, derrotó al depredador y se había convertido en la presa. Y en esa transformación, Alina sintió la más mínima sensación de libertad, una muestra de la vida que se le había negado durante tanto tiempo. Mientras se acercaba a la bahía de carga, los sonidos distantes de los disparos de blaster le indicaban que la lucha seguía en su apogeo. Alina aceleró el paso y atravesó la fatiga. Obedeció a Kira, a Tyron y a sí misma para terminar esta misión. Al irrumpir en la bahía de carga, se encontró en medio de un feroz enfrentamiento. K estaba agachada detrás de una pila de cajas disparando tiros precisos a un grupo de guardias de DRX que se habían puesto a cubierto al otro lado de la habitación. Tyron estaba a su lado trabajando desesperadamente en su dispositivo. Sus dedos se movían con velocidad y precisión. Vina, Kira gritó con voz, con un borde de sorpresa y alivio. «Estaba empezando a pensar que te mataron». «No hoy», dijo Elina, deslizándose para cubrirse junto a ellos. «DRX ha sido capturado, ya no será un problema». Kira levantó una ceja. «No lo hiciste». Lina negó con la cabeza. «No, dejaré que Justice se ocupe de él». «Bien». Kira asintió y disparó otro tiro a los guardias que se acercaban. «Ahora asegurémonos de vivir lo suficiente para ver que eso suceda». Tyron levantó la vista de su dispositivo con una gota de sudor en la frente.
Tengo la nave preparada, pero vamos a tener que salir corriendo. El bloqueo sellará este lugar en cualquier momento. Lena miró por la esquina contando a los guardias. Había menos que antes. Kira ya había derribado a un buen número de ellos, pero los restantes estaban bien armados y atrincherados. No podrían abrirse paso sin un plan sólido. Necesitamos una distracción, dijo Alina con la mente acelerada. Algo para atraer su fuego para que podamos llegar a la nave. Kira sonrió. Tengo justo lo que necesitaba. ¡Cosa! Al meter la mano en su mochila, Kira sacó un pequeño dispositivo cilíndrico con carga de destello. Explicó que lo cegará el tiempo suficiente para que podamos escapar. Lina asintió. ¡Hazlo! Kira arrojó el dispositivo sobre las cajas y aterrizó con un golpe suave entre los guardias. Un segundo después, un destello cegador llenó la habitación, seguido por un coro de gritos desorientados. ¡Vaya!, gritó Kira, y los tres, ambos Ed desde su escondite corriendo hacia la nave de extracción en el otro extremo de la bahía. Los guardias todavía, recuperándose del destello, dispararon salvajemente. Sus tiros se fueron desviados. Lena sintió el calor de un rayo perdido pasar zumbando por su brazo, pero no disminuyó la velocidad. La libertad estaba a solo unos pasos de distancia. Llegaron a la nave y Tyan golpeó el panel de control. Para bajar la rampa, Entra gritó, ya moviéndose hacia la cabina. Ena y Kira corrieron por la rampa y entraron al interior de la nave mientras la rampa se retraía detrás de ellos con un siseo mecánico. En el momento, las puertas se sellaron. La nave se levantó del suelo. Sus motores cobraron vida en la cabina. Tyron guió la nave a través de las puertas de la bahía y hacia el frío vacío del espacio. El complejo se encogió detrás de ellos, una estructura oscura y amenazante contra las estrellas. Alina la vio desaparecer. Su pecho subía y bajaba de cansancio y aceleración. Lo habían logrado. Habían ganado por unos momentos. La nave estaba llena de nada más que el sonido de los motores y sus respiraciones pesadas. Entonces Kira soltó una risa breve. No puedo creer que realmente hayamos logrado eso. Elina sonrió. El peso de todo se posó sobre ella. Lo hicimos. Tyron miró hacia atrás desde la cabina con una sonrisa en su rostro. Y ahora tenemos Drek. El reinado de Bast ha terminado. Lena asintió. Sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro. La captura de DRX enviaría ondas a través de la galaxia. Su imperio de esclavitud y opresión colapsaría sin él para mantenerlo unido. Pero más que eso, significó un nuevo comienzo para ella, para Kira, para todos los demás que habían sufrido bajo su gobierno. No sé qué viene después, admitió Alina con voz suave, pero estoy lista para descubrirlo. Kira colocó una mano sobre su hombro. Sea lo que sea, ahora eres libre. Alina, todos somos. Alina miró las estrellas. Su corazón se llenó con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo sobreviviendo que no estaba segura de cómo vivir una vida sin miedo, sin cadenas. Pero aprendería. Lo resolvería paso a paso porque, por primera vez en mucho tiempo, Alina tenía lo único que había pensado que nunca volvería a tener. El futuro de la galaxia cambió a raíz de la captura del Doctor. Su imperio se fracturó y los esclavos que una vez había controlado fueron liberados. La noticia del papel de Alena en su caída se extendió y ella se convirtió en un símbolo de resistencia y resiliencia para aquellos que habían sido oprimidos durante demasiado tiempo. Pero Alina no. Buscó fama ni reconocimiento. Encontró un planeta tranquilo en el borde de la galaxia, un lugar donde las estrellas brillaban intensamente contra el cielo nocturno, y se instaló en una vida de paz. Había luchado sus batallas. Ahora era el momento de sanar, y cada noche, cuando miraba las estrellas, recordaba a los amigos que había hecho, las batallas que habían ganado, y la esperanza de que la había ayudado a atravesar los momentos más oscuros. La oscuridad había quedado atrás y el amanecer apenas comenzaba.